He iniciado un reto tan titánico como la misma saga: releer Malaz, el libro de los caídos. En realidad voy a estar haciendo relectura de los primeros 5 tomos, ya que el resto de la saga no lo leí, pero dada la complejidad y la extensión de esta historia, consideré necesario refrescar todo antes de continuarla. Así que durante 2 semanas leí Los Jardines de la Luna, el primer volumen de la saga, y la experiencia en esta relectura fue mucho más satisfactoria que la primera vez. Estas son mis impresiones. ¿Qué tal, lectores y lectoras del mundo? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónicas de Libro Seriéfilo. Soy Eliu y es hora de hacer un análisis, una reseña más completa y una recomendación de por qué deberías leer o releer Malaz, el libro de los caídos. Hoy vamos a repasar el primer volumen, Los Jardines de la Luna. En mis impresiones de 2017, aunque reconocí que era un libro entretenido, señalé varios problemas: una prosa poco pulida, personajes apenas esbozados y una narración caótica. Ahora, casi una década después, debo decir que esas impresiones no eran del todo incorrectas, pero la relectura me permitió percibirlo de otra manera. La lectura fluyó con mucha mayor naturalidad, entendí mejor lo que ocurría en cada escena y en general creo que no me sentí tan perdido como la primera vez. Creo que esto se debe a 2 factores principales. Primero, la edición de Nova, revisada y corregida por Alexander Páez, logra que la prosa fluya con más ritmo, algo que la edición previa de la Factoría de Ideas siento que no conseguía tanto y que a veces solo acentuaba esa confusión inicial cuando uno se sumerge en Malaz. Y segundo, el hecho de reconocer ahora los presagios y las pistas que Erikson va sembrando desde este primer tomo cambia por completo la experiencia. Me encontré con explicaciones de cosas que en 2017 pasé totalmente por alto y que si las hubiese notado entonces me habrían aclarado mucho en los posteriores libros. Y es que esa es la clave. Erikson quiere que prestes atención. Nada está ahí por casualidad. ¿De qué va Los Jardines de la Luna? Este primer tomo nos sitúa en un escenario de conquista imperial, pero desde el inicio se percibe que no es una historia bélica al uso. La emperatriz Lasin, figura enigmática y temida, dirige sus ejércitos hacia el continente de Genabakis, donde solo queda en pie una ciudad independiente, Darush-Histan, la llamada Ciudad del Fuego Azul. Rica, vibrante y estratégica, Darush-Histan se convierte en el objetivo del imperio y en el epicentro donde convergen todas las tramas. A lo largo del libro vamos a seguir a un elenco de nobles, asesinos, magos, espías que mueven sus piezas en las sombras, mientras los ascendientes, los dioses que intervienen en los asuntos humanos, inclinan la balanza a su antojo. Los Jardines de la Luna no es solo una novela de batallitas, es sobre todo una historia de choques, colisiones de poder. El imperio contra la ciudad libre, los soldados contra su propia fatiga, los dioses contra los mortales. Los personajes, cada uno con su agenda secreta, terminan siendo piezas de una partida cósmica, donde la magia, los rencores ancestrales y las ambiciones personales se entrelazan. Muchos acusan a Malaz de ser confusa y excesivamente difícil. Y sí, al inicio el desconcierto es inevitable. No se explican las reglas de la magia, apenas entendemos el trasfondo de los imperios, de las razas, y la cantidad de personajes puede abrumar. Pero esa es la apuesta de Erikson. Está cansado de la exposición mastificada de la fantasía convencional. En su mundo no hay maestros ni sabios que te expliquen cómo funciona todo. Tú como lector sabes lo mismo que saben los personajes, ni más ni menos. Para mí esa aproximación es desafiante pero refrescante. Siempre he disfrutado de las narraciones con mucho misterio, donde los personajes ocultan cosas y el lector debe estar atento. Pero entiendo que haya quienes lo perciben como frustrante o incluso pedante. Malaz exige una lectura activa, es un acto de paciencia. No es para quienes buscan un libro ligero con el que desconectar del día a día, sino para quienes disfrutan el desafío de armar rompecabezas. Puede que Erikson no nos dé largas explicaciones o descripciones psicológicas, pero en la relectura queda claro que todos tienen un papel muy medido y meticuloso en una sinfonía que está por desplegarse. Ahora, si algo caracteriza a Erikson,
es su capacidad para acumular tensión narrativa a lo largo de cientos de páginas. Si Brandon Sanderson es famoso por sus Sanderlanchas, yo creo que Erikson también debería tener el título de crear Eric Lanchas. En Los Jardines de la Luna, cada capítulo parece añadir más capas, pequeñas revelaciones, escenas que parecen inconexas, personajes que entran y salen de escena, a veces sin demasiadas explicaciones, y aunque puede ser desconcertante la primera vez, incluso frustrante, en la relectura es cuando se percibe todo esto, estas pistas ocultas y esta estructura que va sosteniéndolo todo. Ahora, el clímax de este primer libro, sin embargo, creo que es hasta ahora, de lo que llevo leído, el menos logrado de la saga. Después de mucha construcción de ese estar levantando las cartas para mostrarnos cuántos jugadores hay sobre la mesa, la batalla final contra el Yagud Raest se siente muy precipitada. Es casi como un recordatorio de que esta historia nació de campañas de juegos de rol, donde a veces los villanos son meros obstáculos para cerrar una sesión, una partida. El enfrentamiento, aunque es espectacular en la superficie, creo que carece de densidad emocional y del peso mítico que tendrán los posteriores clímax de la saga. Eso no significa que sea un mal cierre, funciona como una puerta de entrada. Erikson nos deja claro que tiene la capacidad de orquestar escenas de acción masiva con despliegues de magia, de dioses que se cruzan con los mortales y giros sorprendentes, pero también muestra que lo más interesante de Malaz no está en las peleas épicas, sino en la preparación, la forma en que los personajes se mueven hacia esa colisión final, como los hilos que antes parecían dispersos se empiezan a entretejer para formar un tapiz épico e inmenso. Con esta relectura confirmé que Los Jardines de la Luna es el arranque más irregular de esta saga, pero también es el más sincero con sus intenciones. No se trata de regalarte una historia redonda, sino de invitarte a entrar en un mundo colosal lleno de capas, misterios y caminos por recorrer. En definitiva, esta relectura confirmó cuánto me gusta Malaz. Ya me parecía fascinante anteriormente, pero tengo ahora más ganas que nunca de continuar. Aunque Los Jardines de la Luna es ese arranque tosco, confuso y irregular, también es una obra que con paciencia revela esa ambición colosal. Fiel a su experiencia como arqueólogo, Erikson nos mete en un mundo como quien excava ruinas, poco a poco, limpiando vestigios, descubriendo capas de historia enterradas. A veces la excavación es ardua, otras veces hallaremos tesoros deslumbrantes, pero lo que queda claro es que estamos ante un proyecto monumental de tal magnitud, colosal, que solo puede apreciarse teniendo una mirada más en conjunto de todo. Y si bien este primer tomo no es el más redondo, sí es una promesa, es la invitación a una saga como ninguna otra dentro de la fantasía épica moderna. Ahora, muchos preguntan, ¿necesito leer algo antes de leer Malaz? Algunas de las recomendaciones que se suelen dar es que de mínimo deberías ya tener cierta experiencia en fantasía épica, pero yo siento que si, por ejemplo, tú eres un lector asiduo de Brandon Sanderson o de Joe Abercrombie, entrar a Malaz tal vez te cueste mucho trabajo. ¿Por qué? Porque Abercrombie y Sanderson, digo, por poner ejemplos, ¿no? Hay muchos más, pero Abercrombie y Sanderson pues suelen ser un poquito más lineales en sus narrativas, más claros, por así decirlo. No adornan tanto sus prosas, cada uno tiene su estilo. Pero Erikson es un poco más barroco al respecto. Yo recomendaría, si quieres entrar a Malaz o lo intentaste, pero como que se te atragantó, yo de mínimo te recomendaría que leas Dune, de Frank Herbert. El propio Steven Erikson reconoció que la estructura que él planteó para Los Jardines de la Luna la tomó prestada de Dune. Muy similar. Esto de los epígrafes, que hoy es muy popular en libros de fantasía épica, proviene de Dune, pero Steven Erikson fue de los primeros autores en la épica que empezó a meter los epígrafes. Entonces, también el estilo de crear como una narrativa que te mete in medias res al asunto, al meollo de la cuestión, y que a veces no entiendes mucho de lo que te están hablando, sino que tienes que ir como que poco a poco reconstruyendo el background, por así decirlo, el contexto. Erikson lo tomó de Dune. Y también yo recomendaría que por lo menos te hayas leído Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos de George Martin, más que nada para que te empieces a habituar a elencos grandes de personajes, a puntos de vista
O sea, que aprendas como a manejar y a llevar el hilo y la atención a diferentes personajes con punto de vista, diferentes narradores. Porque Steven Erikson, digo, si te parecen muchos los a veces 10 o 12 puntos de vista que Martin mete en la saga de Canción de Hielo y Fuego, pues déjame decirte que Steven Erikson te vas a topar con la friolera de casi 20 puntos de vista en un solo libro. Entonces, más obviamente personajes que no tienen punto de vista, pero también son relevantes, así que es un gran elenco. Entonces, esas serían mis recomendaciones como de lecturas previas que deberías tener. Entonces, si no te gustó Dune o no te gusta Canción de Hielo y Fuego, no creo que te guste mucho Malaz. Continuaremos esta aventura explorando, analizando y releyendo Malaz, el libro de los caídos. Dime tú, ¿ya has leído Malaz? ¿Te has atrevido a incursionar en esta que es llamada una de las sagas más difíciles de leer de la fantasía épica? Y si aún no estás seguro de hacerlo, yo te invito a que le des una oportunidad. Hasta luego.